KMA. Statulegis y abogados asociados. Muchas gracias. Señor juez, por imperio de los artículos 386 y 388 del Código Procesal Penal, nos permitimos referirnos respecto a los alegatos finales del actor civil, ya que el Ministerio Público ha expuesto de manera clara y categórica, con cada uno de los documentales y cada uno de los órganos de prueba, que han acreditado cada extremo para poder concluir que existe certeza en cuanto al actuar ilícito de los imputados, y ha acreditado en este juicio la responsabilidad penal de los acusados, enervada la presunción de inocencia. En este contexto, señor magistrado, la defensa técnica ha tenido por conveniente disgregar los hechos para una mejor comprensión y análisis, ya que como consecuencia de estos ha generado un daño patrimonial, esto en el entendido que hay un evidente daño, y digo esto, señor magistrado, porque ha existido un detrimento, un menoscabo en cuanto a la esfera patrimonial de mi cliente. El fiscal decía, ha logrado la acreditación de los delitos y la vinculación de los imputados en los hechos delitosos, en los delitos de estafa, falsedad ideológica, estelionato y usurpación, donde se han actuado medios probatorios suficientes, y para que se tenga en cuenta el daño que se ha causado, en materia del quantum que se va a solicitar, voy muy brevemente a referirme a ellos, dar solo unos alcances. Iniciaré en cuanto al delito de estafa. El Ministerio Público decía, ha probado que los imputados inician, gestan un plan, celebran un contrato de compromiso de compra-venta de acciones y derechos del 25% del total del inmueble en materia de litis, y lo celebra con la acusada, quien en esa fecha era propietaria del 50% de las acciones y el otro 50% del total de las acciones que le pertenecían. Entonces, este primer contrato de compromiso de compra-venta de acciones y derechos es el primer paso que dan los acusados para perpetuar el delito de estafa, porque aquí se pacta un precio y mi cliente se desprende de 50,000 y 31,000 dólares americanos, quedando un saldo de 100,000 dólares, y que el agraviado debía cancelar en el plazo de 6 meses, siempre y cuando la imputada levantara la hipoteca legal, y ahí ingresa la participación como cómplice primario, porque se presta para que el agraviado sea sorprendido al celebrar la escritura pública, donde le hacen creer que estaba transfiriendo la propiedad, para luego en el año 2014 ingresar a la fuerza, lo despoja, y en ese momento mi cliente se sorprende, y al verificar en la SUNAT que habían inscrito como únicos propietarios los dos, se evidencia el mantenimiento, el error, el engaño y desde luego el perjuicio por la disposición patrimonial. En el caso de falsedad ideológica, el Ministerio Público ha acreditado la conducta de hacer insertar, cuando inserta las declaraciones falsas insertadas en la escritura pública, donde solo participan los dos, a sabiendas que con fecha anterior de la subdivisión y partición distinta, ingresan los tres con la participación de mi cliente. En cuanto al delito de estelionato, el Ministerio Público, a través del proceso, ha logrado la acreditación del delito de defraudación en su modalidad de arrendamiento como propio de un bien ajeno, y la vinculación del hecho delitoso. Se han actuado medios probatorios suficientes que acreditan que la imputada arrendó el bien inmueble, materia de litis, a sabiendas que no le pertenecía. Entonces, se ha acreditado el arrendamiento con la existencia de los documentales como los contratos de arrendamiento, todos con fecha posterior al año 2014, las escrituras públicas de compra, venta, división y partición en el año 2011, en que la misma procesada transfirió y reconoció el derecho de propiedad a favor de mi cliente, el agraviado, sobre los bienes inmuebles de las secciones 104, 204, 304 y 404. Entonces el Ministerio Público ha acreditado que los bienes inmuebles arrendados eran ajenos con dichas documentales. Y para culminar, en cuanto al delito de usurpación, el Ministerio Público ha acreditado la concurrencia del medio comisivo violencia ejercida sobre la cosa, los candados de seguridad de las puertas de las secciones 104, 204 y 304, que se encontraban en posesión del agraviado. El medio comisivo también violencia ejercida sobre la cosa por efectos de la declaración de la testigo, quien era la poseedora inmediata.
se ha acreditado la posesión previa del inmueble de las secciones 104, 204, 304 y 404 mediante la documental escritura pública de subdivisión y partición número 2453 del 9 de julio de 2011, en que los procesados reconocen en la cláusula tercera que el agraviado se encontraba en posesión de todas las secciones. Asimismo, el Ministerio Público también ha acreditado los actos materiales de la posesión previa por parte del agraviado a través de la declaración de quien recibió la posesión del inmueble en representación del agraviado de mi cliente, de sus anteriores posesionarios, los procesados, quienes le entregaron las llaves de las 3 secciones, registrando dicho acto en documento privado de acta de entrega. Asimismo, en uso de las facultades otorgadas por la ley del disfrute del bien, el agraviado realizó contratos de alquiler con terceros, como quien a su vez obtuvo la respectiva licencia definitiva de funcionamiento por parte de la Municipalidad Distrital de documental que se actuó en juicio oral. Y se ha acreditado también los actos materiales de posesión previa por parte del agraviado a través de la documental reporte de deuda, que acredita que el agraviado era usuario y contribuyente de pago de impuestos federal y arbitrio de los bienes muebles en materia de límites. Y por último, señor juez, se ha acreditado el despojo de la posesión con la declaración del testigo, quien declaró haber prestado auxilio a la poseedora inmediata cuando se encontraba siendo víctima del despojo de la sección 204, evidenciándose un daño patrimonial, y a entender de las palabras del profesor Fernández Cesarevo, que hace una distinción categórica referente a lo que viene a ser el daño patrimonial y no patrimonial, cuando sostuvo en la redacción del artículo 1984 del Código Civil, se hizo esta distinción bastante clara. Por otro lado, el daño derivado de la acción generadora del haber vulnerado un bien jurídico tutelado por el Estado, cuando nos referimos al daño moral. Señor juez, el fin de comprar una propiedad o parte de ella es usufructuarla. La máxima de las experiencias que seguramente utilizará aplicar o no su judicatura, donde mi patrocinado ha perdido la oportunidad de disfrutar de su propiedad, que ha sido perdida justamente por el actuar ilícito de los imputados, y al haber personas que han transgredido el bien jurídico protegido, genera un grave daño. Y no solamente se ha causado un daño en ese momento, sino que tenga en cuenta, señor juez, que este juicio lleva años y recién va a tener bien a resolver una sentencia justa para que le reparen los daños ocasionados a mi patrocinado. En este contexto, señor magistrado, debe tener en cuenta, considerando importantísimas casaciones como la 2108-2014 Lima, que nos habla sobre la tutela indemnizatoria, que nos dice que el daño moral, por ser inmaterial, hace alusión al daño afectivo que se le está causando, en este caso a mi cliente, que no ha podido consolidar la etapa de su propiedad. Asimismo, la casación 3323-2007 Lambayeque, que nos habla sobre el quantum, considerando la magnitud del daño que se ha causado a la víctima, es decir, la tesis del actor civil en el sentido del transcurso del tiempo. Por ser subjetivo el daño no mejora, muy por el contrario, señor juez, esta casación nos da los alcances que el daño por el transcurrir del tiempo es de mayor perjuicio a las personas que han sufrido, en este caso a mi cliente, mi patrocinado. En conclusión, solicitamos la restitución en el monto del quantum lo entregado, es decir, los $81,000 americanos, que deberán pagar los imputados con sus bienes libres y propios en ejecución de sentencia, y del mismo modo, señor magistrado, la suma de $70,000 americanos para mi cliente, para lo cual, señor magistrado, la defensa solicita a usted que lo evalúe para su equidad y prudencia, haciendo entonces un total, sumando el daño patrimonial y no patrimonial, y en estricta aplicación del artículo 1984 del Código Civil, la suma sería de $151,000 americanos, que la defensa técnica del actor civil no está postulando hechos inciertos, está
diciendo su judicatura que ha quedado demostrado de manera objetiva el daño. Por ello solicitamos que se le imponga y se le otorgue una reparación civil conforme los argumentos esgrimidos por la defensa, por ser evidentemente legal y justa. Muchas gracias.